Dios lo bendiga, pastor. El día de hoy vamos a iniciar con el primer y segundo libro de Samuel, que nos va a narrar la historia de Ana, de su hijo Samuel, el ungimiento de Saúl y el ungimiento del rey David. Eh, Cómo llegaron al trono y también su ascenso y su caída. Pues Dios les bendiga, vamos a comenzar en esta hora. No, Déjenme, nomás tengo una mano, ya saben que voy saliendo de una cirugía y nomás tengo una mano, así es que les voy a pedir un poco de paciencia porque pues, esta mano no la puedo usar. Entonces, voy a tratar de, con esta mano, hacer todo lo que tenemos que hacer. Voy a compartir con ustedes la algo como Redmi número diapositiva, 14, no me veo y no tiene a para ver si le atinamos. la cámara y la bocina. Ah, Sí, pues a lo mejor sí te ven, ¿no? Ya no sé, ya. No, pero no puedo sentir, no me llega bien. Sí, puedo ver WhatsApp. bueno, yo espero que sí se esté viendo la presentación. Vamos a ver Sí, si sí se alguien me ve, puede pastor. decir si se ve la presentación. Sí se ve. Les decía que el día de hoy después de nuestro regreso de vacaciones, vamos a iniciar con el primero y segundo libro de Samuel. Eh, la misión de hoy es ver cómo el pueblo de Israel, que era una nación que se estaba formando, tiene una transición de un gobierno de jueces a una monarquía. Ya se estudió antes de las vacaciones acerca de los jueces. ¿Sí se oye? Ah, a ver, no sé si se ve la presentación. No sé si me está oyendo bien. Sí se ve, pastor. Sí se oye. Ok, gracias. Entonces estamos diciendo que, bueno, eh, hay que bajarle un poquito más, como que le bajé a esta para no estarme oyendo. Bueno, ya me dijeron que sí se oye y alguien me puede, si se ven las diapositivas. Ok, bueno, pues entonces vamos a Sí, comenzar de una vez todo se ve bien. la lección que nos toca compartir el día de hoy. Estamos hablando de que el pueblo de Israel pasaba por momentos de caos, ¿verdad? Llegaban los invasores, principalmente los filisteos, atacaban al pueblo de Israel, los saqueaban y hacían presa de ellos. Dios levantaba un juez que los defendía al pueblo de Israel de sus enemigos. Entonces, el libro primero de Samuel
pues nos narra, y bueno, los dos libros. Originalmente era solo uno, pero en la Biblia está dividido en el primero y en el segundo. Y esta narrativa de primero y segundo de Samuel nos muestra cómo se establece, cómo se forma, cómo se forja una monarquía estructurada. El pueblo de Israel nos narra batallas políticas, éticas, traiciones familiares, que de verdad superan cualquier drama de telenovela actuales. Sobre todo nos dejan lecciones sobre el poder que golpea y cómo afecta a los líderes. A veces la gente que está en liderazgo, pues se le sube el ego, el orgullo, y empieza a actuar de una manera, pues, con poca humildad, con mucho orgullo, y pues empieza a tratar mal al pueblo. Vamos a comenzar con el punto de partida que empieza el primer libro de Samuel. Nos vamos a dar cuenta que todo se refiere con la oración de Ana, que era una mujer que su esposo era Elcana, que tenía otra mujer que se llamaba Penina, y esta mujer tenía hijos y Ana no tenía hijos. Entonces Penina se burlaba de la condición por la que pasaba Ana, y eso le daba tristeza, dolor, aflicción a Ana. Entonces Ana va al templo y pide a Dios un hijo, ¿verdad? Y es fascinante de que estas historias del cómo se forjó la nación de Israel como una monarquía no empiece con el nacimiento de un gran líder militar, sino con la oración de una mujer llamada Ana, que pedía un hijo y que Dios le contestó, y ese hijo le pusieron por nombre Samuel. Cuando Dios le regala a Ana a su hijo Samuel, ella regresa con gratitud y hace un cántico que es conocido como el cántico de Ana. Y si nosotros leemos este cántico y hacemos un análisis de él, nos va a quedar clarísimo que este cántico está muy lejos de ser una simple canción, sino que realmente funciona como un mapa teológico de toda la historia, de cómo se establece la autoridad, el liderazgo en Israel, en la historia de Israel. Si uno entiende este poema, entiende el mensaje central de todas las fuentes. Ana establece la tesis de que Dios exalta a los humildes y derriba a los orgullosos. Y como gran clímax, promete levantar a un rey ungido. O sea, esta Ana nos está dando un spoiler de qué se va a tratar estos libros y también de qué se va a tratar la historia de Israel, de que los reyes, los líderes humanos siempre fallan, pero Dios levantará en un tiempo un rey que no va a fallar. Entonces, aquí tenemos que todo lo que se va a desarrollar a partir de este momento, en las décadas siguientes, es el principio de que Dios interviene a través de los gobiernos humanos para mostrar sus planes y para acomodar sus propósitos. Dios quiere poner de manifiesto que lo que mejor le ayuda a un líder es la humildad
y no la soberbia ni el orgullo. Entonces tenemos el incidente del arca, que los filisteos vienen a atacar a Israel y el pueblo de Israel, pues como vieron que continuamente se presentaban en batalla y llevaban el arca y pues los enemigos eran derrotados. Entonces, aunque la situación de Israel era deplorable, porque se alejaban de Dios, le daban la espalda a Dios y adoraban los ídolos, pues ellos creían que aunque le estaban dando la espalda de Dios, con sacar el arca como si fuera un amuleto, el arca les daría la victoria. Y realmente lo que sucedió fue que Dios les quiso dar la lección de que no se trata del arca, se trata del Dios de Israel. Entonces ellos sacan el arca, ¿verdad? Y consideran que que van a tener una victoria bélica garantizada, pero pues la narración del primer libro de Samuel termina mostrándonos que es un desastre colosal. Israel es derrotado y el arca es cautivada y es llevada por los filisteos como un trofeo y lo ponen en el templo de Dagón. Y entonces los filisteos realmente creían que su dios Dagón es el que había derrotado al dios de los israelitas y entonces le llevan el arca como un trofeo, pero ahí sucede la historia de que Dios derribó a Dagón, la presencia de Dios en el arca, derribó al dios Dagón y hasta que le tumbó la cabeza. Y entonces prácticamente Dagón quedó humillado con el arca que estaba ahí presente en el templo de Dagón. Entonces la pusieron en distintos lugares y a donde quiera que llevaban el arca, hacía plagas devastadoras en las distintas ciudades filisteas. Y entonces el mensaje que podemos entender nosotros en estos acontecimientos es claro, que no debemos defender a Dios. Dios se defiende solo. Dios defiende su propia reputación. Y Dios se opone al orgullo de cualquier imperio. Pero si regresamos al cántico de Ana, nos damos cuenta que esto debió ser una lección correctiva, súper profunda para Israel, pues el caos interno continúa hasta los tiempos en que Samuel, que fue convertido en el último juez, envejece y la amenaza extranjera crece muchísimo. Y es ahí donde nuestros textos que leemos para estudiar estos libros nos muestran que Israel pasaba por grandes crisis geopolíticas y entonces el pueblo toma la decisión de exigir un rey. Y el argumento del pueblo es que quieren un rey y no quieren que los regrese al pacto, sino que si realmente su deseo es que quieren tener un rey como las demás naciones. Y entonces básicamente quieren un rey que sea un gran líder militar, un rey alto, guapo, que sobresalga entre todos, imponente, ¿verdad? Y también una maquinaria de guerra que pueda aplastar a sus vecinos.
Ellos rechazaron el modelo teocrático y pidieron un rey para establecer una monarquía. Es entonces cuando Samuel habla con Dios y Dios les dice, pues, dales un rey. Pero tienes que advertirles que cuando las naciones tienen un rey, pues tienen que pagar impuestos y tienen que regalar hijos para la corte y tienen que mantener al rey y tienen que compartir con el rey de sus cosechas y de sus propiedades y tienen que dar tributo. Entonces, pero a pesar de todo lo que Dios les mostró, el pueblo de Israel pidió un monarca y entonces llega Saúl. Los textos lo describen como inusualmente alto, con una presencia magnética, digno candidato, digno representante de la realeza, porque la gente quería evaluar desde lo exterior. Y aquí podemos hacer un comentario que mucha gente tiene una ética de la apariencia, una ética de la personalidad, donde lo más importante es cómo luzco, cómo me veo, qué tan imponente soy, qué tan impactante soy, qué tan buena imagen tengo. Y realmente eso no es lo importante para el liderazgo. Lo importante para el liderazgo no es una ética de la personalidad, sino una ética espiritual que transforme nuestro carácter. Una ética espiritual que transforme el carácter. Bueno, pues así estaba transcurriendo la historia en el primer libro de Samuel. Y entonces, pues aparece el gran, imponente Saúl, ¿verdad? Que tenía una gran apariencia, pero su perfil psicológico y moral era un desastre. Una persona insegura, una persona celosa de cualquiera que amenace su popularidad y tiene una incapacidad crónica para asumir la responsabilidad de sus errores. La prueba de fuego para Saúl ocurre en un momento de presión política y militar que lo sobrepasa. Ahí estaba el enemigo queriendo atacar. Samuel no llegaba para iniciar las ofrendas y el pueblo se empieza a desesperar y ven y sienten que van a ser sobrepasados y empiezan a desertar los soldados. Y entonces Saúl, en lugar de esperar a Samuel para los ritos previos a una batalla, también él entra en pánico. Al ver que todos están desertando, decide él mismo ofrecer el sacrificio y se brinca la autoridad. Como dicen por ahí algunos hermanos, se brinca las trancas. Esto no fue un simple error de impaciencia, fue una usurpación directa de los límites que superan el poder político del poder religioso en Israel. Cuando llega Samuel lo confronta durísimo y le dice esa famosa expresión: ¿qué es lo que más agrada a Dios? ¿La obediencia o los sacrificios? ¿Qué es lo que más pesa? Obviamente nosotros sabemos la respuesta. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Que voy retrasado en las diapositivas. Consecuencias del del error que cometió Saúl.
Entonces, se decreta que le será quitado el reino. Y a partir de ahí, Saúl, en lugar de arrepentirse y en lugar de buscar ponerse a cuentas con Dios, entra en una espiral de paranoia, una caída libre. Y aquí hay un detalle teológico. Se nos menciona que Dios permitió un espíritu malo que llegara a atormentar a Saúl. Y entonces uno podría pensar, pues Dios, ¿por qué permite en la vida de Saúl semejante crueldad, crueldad extrema? Dios le está jugando chueco a Saúl, ¿qué está pasando? Saúl ya está contra la pared y Dios todavía lo lleva al borde de la locura. El doctor Torrey argumenta que no estamos delante de un acto de crueldad, sino de un acto de misericordia. Y esto se intenta representar como que si yo voy a tocar una plancha que está caliente o la toco y, y el dolor que esa quemadura me provoca hace que yo retire mi mano y cambie de actitudes y ponga provisión para no volverme a quemar. Entonces el propósito de que Saúl pasara por esta triste situación era que él buscara el arrepentimiento, pero no lo hizo Saúl. Es como que se estaba quemando con la plancha y nunca retiró la mano de la plancha. Siguió ahí hasta su autodestrucción. Entonces, si Saúl se hubiera arrepentido, es probable que hubiera tenido la oportunidad de corregirse, pero como dijimos hace un momento, no lo hizo. El propósito era empujarlo al arrepentimiento. Saúl escuchó la voz de alarma. En lugar de apagar el fuego, decide romper la alarma. Deja que toda esa miseria interna en su ser, en su persona, en su carácter, se convierta en amargura y empieza a buscar chivos expiatorios. Y es justo ahí donde la narrativa bíblica muestra a un personaje diametralmente opuesto. Es donde va a aparecer el rey David. Mientras el reinado de Saúl implosiona por su necesidad obsesiva de control, surge un pastor joven, el hijo menor al que su propia familia ni siquiera consideraba digno de invitar a una reunión súper importante con el grandioso profeta Samuel. La introducción pública de David en el ojo público es la famosísima batalla contra Goliat. Los textos de la escritura nos muestran que la victoria de David no dependió de tecnología militar ni de fuerza bruta. De hecho, Goliat representaba lo mismo que Saúl representaba, el mismo paradigma de poder basado en la intimidación, en la agresión, en la humillación, en el orgullo. Pero David opera bajo una confianza radical. Él se mueve en el pacto de Dios con su pueblo. Y entonces desmantela la lógica de la guerra. Él dice, tú vienes contra mí con lanza, espada, jabalina, y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Allí lo importante es un tema de identidad. Cuando David derrota a Saúl,
digo a Goliat, perdón. El pueblo se alegra y hacen mucho regocijo. Y Saúl pregunta a su general, ¿de quién es hijo ese muchacho? Y la pregunta podría ser, ¿acaso Saúl no sabía quién era David? Saúl sabía claramente quién era David. De hecho, David había sido llevado a la corte para que tocara el arpa, para tranquilizar a Saúl en los momentos en que el espíritu malo, trastornaba su vida. Pero realmente lo que estaba haciendo Saúl era una costumbre cultural. Si se quería reconocer los logros de un líder, de un caudillo, de un gran guerrero, no se decía, él es David. Se decía o se preguntaba como para que tuviera fuerza el nombre de su padre y el nombre de su casa y el nombre de su familia. ¿De dónde viene? Por eso pregunta Saúl, ¿de quién es hijo este muchacho? En otras palabras, nos estamos dando cuenta que Saúl finge una ignorancia total sobre la identidad del gran héroe. No pregunta por el nombre del héroe, pregunta de quién es hijo para darle el honor a la familia. Así es el objetivo. Es que la sorpresa parezca aún mayor y transferir todo el honor, todo el estatus, toda la gloria pública al padre de este muchacho. Saúl no olvidó quién era David, pero estaba iniciando el protocolo inicial para elevar el estatus de su familia en la jerarquía nacional, de renombre, de conocimiento. Sin embargo, la fama de David rápidamente se convierte en su mayor condena, porque corre la historia y Saúl se da cuenta que el que va a ocupar el trono después de él es precisamente David. Es el joven que ya está ungido para rey. Es quien tomará su lugar. Y entonces Saúl inicia una persecución implacable a nivel de Estado. David se convierte en fugitivo político. Y la escritura nos dice que tiene que huir a un sistema de cuevas y principalmente a una cueva que la Biblia nos menciona como la cueva de Adulam. En lugar de que David, teniendo todo la unción de su lado, el apoyo de Samuel y el reconocimiento de el ejército y de otras personas, en lugar de que él diera un golpe de estado, huye a las montañas. Literalmente vive escondido en unas cuevas con un grupo de mercenarios marginados, gente amargada, gente endeudada. Y entonces esa era la gente con la que se fue David a esconder en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, pero esto fue una escuela de liderazgo para David. Lejos de los lujos del palacio, tuvo que aprender a depender absolutamente de la provisión diaria de Dios. Esas situaciones complicadas por las que tuvo que atravesar, esa dependencia de Dios le ayudó a forjar su carácter. Lidiando con hombres súper complejos. Fíjense bien que en esta época de angustia y supervivencia extrema,
es donde David compone gran parte de sus salmos, procesando su miedo, su frustración, pero manteniendo su lealtad al plan divino, que se pone a prueba de manera dramática. La narrativa coloca a Saúl vulnerable frente a David en un par de ocasiones, cuando David pudo quitarle la vida, y de hecho sus seguidores le decían, Dios ya te lo puso para que le quites la vida, pero David siempre dijo que Dios lo librara de que fuera él quien le quitara la vida al ungido del Señor. Aquí es donde voy a hacer una pausa y vamos a regresar en 10 minutos. Dice, si me veo. Voy a poner primero. ¿Dónde es el link? No, ya el link ya está. El mismo. Sí. Bueno, vamos a regresar. Ok, nos quedamos cuando David tomó que David se fue a la cueva de Adulam, donde tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, pero no lo hizo porque él decía que no iba a quitarle la vida al ungido del Señor, ¿verdad? Ok. Entonces dice nuestro texto que en algunos momentos Saúl estuvo vulnerable frente a David. David tiene a su perseguidor a su merced o a merced de su espada, y aunque sus hombres le decían que era una señal divina, David no toma el trono de esa manera. Se niega a asesinarlo, argumentando que Saúl sigue siendo el ungido del Señor. David decide someterse a la cronología divina en lugar de forzar los resultados, derramando sangre para beneficio personal. Es una lección que también nosotros debemos aprender, que los tiempos del Señor son perfectos y Dios tiene el control de todas las cosas. Ese nivel de paciencia de David, eventualmente también, y la voluntad de Dios principalmente, es lo que lo lleva al trono. El camino está lleno de tragedia. Saúl encuentra un final desastroso en batalla, y la respuesta de David es otra lección magistral, que va totalmente en contra de lo que todos esperaban. O sea, todos esperaban que cuando David se entera de la muerte de Saúl, hubiera entrado alegre, haciendo fiesta, barullo, gritería, entrando a la ciudad, y no fue lo que hizo. Estamos entrando al segundo libro de Samuel,
y empieza con esta noticia de la muerte de Saúl. ¿Y qué es lo que hace David cuando se entera? Pues una endecha. ¿Alguien de ustedes sabe qué es una endecha? Es No, una poesía o un Una canción o cántico una poesía. triste por las derrotas sucedidas. Bueno, después avanza la historia y podemos ver a David consolidando su poder político. Trae el arca, centraliza la vida religiosa de la nación en la nueva capital. Finalmente el rey ha unificado la espiritualidad y el Estado bajo el orden correcto. Y aquí es donde se pone realmente interesante desde el punto de vista del diseño de la historia. David está sentado en su palacio. David está sentado ya en su trono y está gozando de una paz que Dios le ha dado. Y reflexiona y se da cuenta de que él tiene un palacio hermoso y piensa que el arca de Dios está en una tienda. Y entonces su corazón es movido y tiene la iniciativa de construir una casa para Dios, un templo grande, hermoso, monumental. Pero la respuesta de parte de Dios le da la vuelta por completa a la situación. Dios le dice a David que él no le va a construir una casa, sino que realmente Dios es el que va a edificar, Dios es el que va a construir la casa de David. En el sentido de que la dinastía de David estará en el trono. Y lo fascinante aquí es cómo este evento documentado en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel es conocido como el pacto davídico, que es súper importante. Todos los estudiosos de la escritura coinciden en que es la columna vertebral de la teología bíblica. Es una promesa incondicional donde se establece que el linaje de David, del linaje de David surgirá un rey futuro, cuyo trono será establecido para siempre. La semilla de la promesa mesiánica. Exactamente todo lo que leemos posteriormente en los textos proféticos y en el Nuevo Testamento hace referencia directa a la expectativa generada en esta conversación. O sea, tenemos un líder unificador, una capital próspera, una promesa eterna. Todo parece apuntar a un final perfecto. Pero entramos a la segunda mitad de la vida de David y nos topamos con un escándalo. El escándalo de Betsabé. Leemos en las escrituras que David está descansando en su palacio. Y mientras mira por las terrazas ve a una mujer hermosa que se está bañando. Y aquí hay un punto de quiebre. Ahí se quiebra lo que Dios había hecho de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Parece un error de imprenta o hasta una burla. Inmediatamente después leemos que David
cometió adulterio con la mujer de Urías, Urías Eteo, Urías elitita. Y después, como no pudo hacer el engaño de que pensaran que era hijo de ese hijo que habría de nacer, era hijo de Urías, porque está un asesinato a sangre fría para tapar su infidelidad. Este proceder del rey, él debía estar liderando a sus tropas en la frontera, se quedó ocioso en Jerusalén, abusa de su poder absoluto para acostarse con Betsabé. Al enterarse del embarazo, manda que su esposo venga a pasar días con su mujer. Y como no logra que Urías vaya con su mujer, lo manda a morir al frente de la línea. Eso es abuso de autoridad, conspiración, homicidio. Todo desde la comodidad del trono. Y la Biblia no intenta maquillar ese colapso moral en lo absoluto. Presenta el lado más oscuro y calculador de David. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Vemos que David hace algo tan terrible. ¿Cómo conciliamos esto con su título? Pues genera una atención inmensa. Si el estándar del liderazgo es tan alto como es David y no es destruido inmediatamente de la misma manera como lo fue Saúl, ¿qué se está haciendo mal? Podemos encontrar en que entre Saúl y David hay grandes diferencias. A Saúl se le dijo su error y no cambió de actitud. A David se le dijo su pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Natán? Ya había muerto David y Natán tiene que presentarse delante de David para mostrarle su pecado. A través de una parábola legal lo acorrala hasta sacar un juicio en contra de ese hombre que le quitó la ovejita al que tenía solo una. Y después de la reacción de David, Natán le dice, tú eres ese hombre. Saúl hubiera acusado a sus consejeros, se hubiera justificado, hubiera inventado algo para limpiar su personalidad. Pero David no pone una sola excusa. La Biblia nos dice que David tiene un quiebre emocional, un quiebre intelectual, tiene un total arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que se describe con los actos de vestirse de silicio y ceniza. Asume la responsabilidad total y absoluta de la atrocidad que cometió. Pero debemos aprender algo. Aunque uno pueda arrepentirse, el pecado trae consecuencias. Las consecuencias del pecado están ahí, siguen ahí y se manifiestan. Dios perdonó a David. La promesa del linaje mesiánico no se anula. Sin embargo, nuestros libros de texto subrayan una de las realidades más duras. La gracia
restaura la relación espiritual, pero no borra las consecuencias del pecado. Porque lo primero que le sucedió a David es que perdió al hijo fruto de ese adulterio. La vida familiar empieza a pasar por estragos. Las relaciones en el palacio se convierten en un infierno de violencia y traición, porque lo que se sembró en secreto germina y estalla en público. Es desgarrador ver cómo las consecuencias del pecado se manifiestan en los hechos terribles de los hijos de David. Por ejemplo, que Amnón viola a su hermana Tamar. David no hace nada. David, paralizado tal vez por la culpa de su propio pasado, no hace justicia. Y esto lleva a que Absalón, hermano de Tamar, obre venganza con sus propias manos y toma la decisión de asesinar a Amnón. Una tragedia familiar completa. El tejido familiar se desintegra por completo, culminando en Absalón liderando un golpe de estado masivo que obliga a David, anciano, a huir de Jerusalén, descalzo, llorando, subiendo por el monte de los olivos. Y aunque las fuerzas militares de David, lideradas por el general Joab, logran aplastar la rebelión, asesinan a Saúl, no hay victoria para el rey. Ganan la guerra, pero pierde su hijo, otro hijo. El luto de David por el hijo que intentó derrocarlo es una de las imágenes de dolor parental más vividas de la literatura bíblica. Es un líder que salvó a su nación, pero fue incapaz de salvar su propia casa. Y por si fuera poco, el texto nos lleva a un último tropiezo en los años finales de su reinado, el censo militar. ¿Por qué David querría hacer un censo? Pues porque quería ver con qué cantidad de soldados contaba, cómo podía pedir más impuestos, cómo podía medir las guerras y las victorias. Para nosotros quizás eso podría parecer una decisión administrativa lógica para un jefe de Estado. Pero el general Joab percibe inmediatamente que eso que está haciendo David es un error catastrófico. Porque realmente quien gana las guerras para Israel no es el ejército, no es la estrategia. Quien gana las guerras para Israel es la mano poderosa de Dios. Dios siempre quiso que su pueblo dependiera de él. Desde Génesis, el diseño original de Dios siempre fue: solo haz lo que te digo y todo estará bien. Adán y Eva fallaron,
Solo haz lo que te digo y estará bien. Se le dijo a Saúl y falló. Solo haz lo que te digo, se le dijo a David y falló. Porque la nación de Israel estaba diseñada en todo tiempo para depender de la protección directa de Dios. Se convocaba a la milicia solo cuando era necesario defender, no para proyectar poderío imperial. El censo era un acto de pura vanagloria, una forma de medir el éxito personal del rey, basándose en el tamaño de sus batallones, preparándose para guerras de expansión innecesarias. Básicamente era David diciendo, ya no necesito el amparo divino. Veamos cuántos miles de soldados tengo. Y como hemos visto a lo largo de toda esta inversión, la soberbia siempre trae juicio. Por eso dice la escritura que después de la altivez viene la caída. La nación sufre las consecuencias de este orgullo, obligando a David a comprar un terreno para construir un altar de arrepentimiento. Un sitio que interesantemente se convertiría en el fundamento geográfico para el futuro templo de Salomón. Es un ciclo constante de fracaso, disciplina y gracia redentora. La Biblia nos deja grandes historias, grandes imágenes. Y al finalizar, vemos a David. No lo vemos como un guerrero invencible. Nos muestra a un David envejecido, perdiendo el calor corporal en su propia cama. Dependiendo total y absolutamente de las personas que lo estiman, de las personas que lo quieren, de las personas que están cerca de él. Este fracaso del liderazgo humano nos abre la panorámica, la perspectiva que apunte a un líder que no falle, a un líder que no sea corrupto, a un líder que sea un manso, humilde, que todo lo que haga lo haga para la gloria de Dios. Y ese líder vendrá, y vendrá de la familia de David, y establecerá un reino milenial que después será eterno. Y en él es en el que debemos depositar nuestra confianza. Se llama Jesús, el Mesías, el Salvador. La Escritura nos obliga a cuestionarnos, ¿qué esperamos de la autoridad humana? ¿O qué deberíamos mirar realmente para encontrar una esperanza duradera? Que nuestro rey, que nuestra autoridad esté sujeta sin orgullo, sin arrogancia, al contrario, con mansedumbre, con humildad, dependiendo en todo tiempo totalmente de Dios. Bueno, hemos terminado. Voy a intentar subir el micrófono para que me den sus opiniones. ¿Qué les pareció lo que leímos el día de hoy? ¿Quién dice yo? Qué tremendo.
Qué tremendo es ver estos dos libros de Primera y Segunda de Samuel, donde nos presenta que cómo ya no quisieron depender de Dios, sino de la democracia, y vemos que era un gobierno para un solo hombre que quiso hacer su voluntad, más no la voluntad de Dios. Y es triste, ¿verdad? Que Saúl no obedeció lo que el Señor le dijo, y eso fue su derrota. Y vemos cuando Dios ya tenía un propósito para David también. Y aún Samuel, yo pienso que Samuel aquí buscaba a alguien con las mismas características de Saúl, porque él estaba muy encariñado con Saúl. Fue cuando Dios le dijo que él no mira lo que miran sus ojos, sino que él mira el corazón. Y cuando Dios tiene propósitos en una persona, se cumplen. Y como líderes, pues no es fácil seguir adelante. Siempre hay fallas, y siempre recordamos de David, que fue escritor, sus triunfos, un hombre fuerte, y no nos enfocamos en su pecado, en su debilidad, pero yo veo que no solamente él, sino muchos líderes pasan por esas situaciones, y en lugar de que uno piense en ayudarlos, en apoyarlos, juzga a uno. Y como dice aquí esta parte que donde tú nos dijiste, Dios quiso que su pueblo dependiera de Dios, y decía, solo haz lo que te digo. Y a nuestros tiempos es la misma palabra que Dios nos da a cada uno de nosotros. Nos dice, solo haz lo que te digo. Y es muy difícil hacer lo que Dios nos dice, pero pues hay que seguir adelante. Dios te bendiga. Gracias por la aportación. Exactamente. Yo estaba analizando que desde el libro del Génesis, lo único que Dios le pide al hombre es, yo ya tengo mis planes para tu vida, solo síguelos y todo va a estar bien. Y el hombre hace lo que le da su gana. Y aunque vimos, por ejemplo, en el libro de los jueces, al pueblo le iba mal, ¿cuántas veces apareció la expresión? Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Que yo quiero parafrasearlo, cada quien hacía lo que le daba su regalada gana. Entonces, vamos a escuchar 3 opiniones más. ¿Quién dice yo? Ay, nadie. A ver, Dios lo yo. bendiga, pastor. Oh, A ver, primero Marilena Adelante, y hermano. luego Roberto. Ok. Dios lo bendiga. Yo solamente para hacer el comentario del rey David, que Dios puso a Saúl en su mano para matarlo, y él no le faltaban ganas porque dice que temía más a Dios que al ungido del Señor. Era más obediente a Dios que al rey. No era porque no quisiera matarlo o no pudiera matarlo, porque Dios creo que se lo puso 3 ocasiones, ¿verdad? Este, el perfil de liderazgo del rey Saúl, pues era una persona de mucha presencia, muy valiente. Pero dice que Saúl era atormentado por un espíritu malo, y el propósito de eso era, como usted decía, empujarlo al arrepentimiento, pero él nunca quiso hacerlo así por su obstinación, por no verse mal, porque cuando falló, que dijo que Jehová le dijo que matara a todo el pueblo, vacas, niños de pecho y todo eso, dice que se llevó lo mejor que había en el pueblo, y pues puso de pretexto que era
para hacer sacrificio a su Dios, Jehová, pero pues ahí falló. Claro. Y eso nos indica que es igual que ahorita comentó la hermana, es la desobediencia, esa donde nos lleva todo mal. ¿De qué se agrada más el Señor? ¿De, de los De sacrificios la, o de obe- la obediencia? de la obediencia que de los sacrificios. Así es. Gracias, hermano Roberto. María Elena. Sí, pues el libro de Samuel nos muestra cómo desde los hijos de Elí, pues que desobedecieron y también quisieron hacer lo que a ellos les placía. Y cuando la madre de Samuel, Ana, ruega por un hijo, pues ella lejos ahora sí, tenía tantas ganas de un hijo que en lugar de quedárselo, pues lo ofreció a Dios, porque ya se lo había prometido, ¿verdad? Sí. Y pues Samuel crece con los ejemplos de Elí y ¿Y le no lo aprende muchas siguió? cosas. ¿Mande? Crece con los ejemplos de Elí, de los hijos de Elí, pero no lo siguió. Pero no lo siguió, ajá. Y pues él se da cuenta de muchas cosas y Samuel desde chico fue un hombre muy recto y entregado a Dios. Y ya cuando el rey Saúl, bueno, cuando Dios le dice a Samuel que el elegido es el rey Saúl, bueno, que es Saúl, dice la Biblia que cuando es elegido o nombrado, pues Saúl hace un acto de cobardía y se esconde como entre el equipaje, ¿no? Este, bueno, se esconde y pues van y lo buscan y pues desde ahí, como decían, a lo mejor no tenía un perfil tanto como de rey, porque sí tenía muchas cosas que no, o sea, al principio sí fue como agradable hacia Dios, pero conforme fue su reinado, pues él como que le hacía caso mucho a la gente o le daba mucha importancia a lo que la gente pensara de él, y fue que pues él cometió muchos errores y desobediencias hacia Dios. Por eso que pues Dios le dice que su reinado no iba a ser pues permanente, ¿verdad? Y que iba a salir otro que reinara sobre él. Y bueno, pues como dice la palabra de Dios, que Dios requiere obediencia y no obediencia a medias, sino que lo que Dios dice, pues que eso se haga. Y pues el pueblo de Israel, a pesar de que tenía su representante que era Dios y que Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuera un pueblo único, pues ellos quisieron ser igual que los demás pueblos, o sea, que tuvieran un rey. Y ahí, pues ahora sí que un hombre representando al pueblo, en lugar de que Dios los representara a ellos, y aún así Dios los ayudó pues en grandes batallas. Pero sí, la obediencia, pues ante todo, la obediencia al 100%. Así es. Pues realmente importante lo que dice María Elena. Saúl se preocupó más por su personalidad, por su fama, por su prestigio, por su orgullo, porque fuera reconocido. Estaba más enfocado en su nombre y en su gloria que en lo que a Dios le agrada. Que le demos la gloria a Dios por encima de todo, ¿verdad? Bueno, dijimos otros tres, faltan dos. ¿Quién dice yo? Yo, yo, A ver, a ver Elizabeth quién. ¿Cuál Elizabeth Cortés. Cortés? Es que creo que habló la otra también. Bueno, pues más que nada, como un resumen aquí en los libros de Primera y Segunda de Samuel, el carácter del líder dice que pues debe de importar más que la apariencia. Esa es una.
y que la obediencia pues trae bendición y la desobediencia pues trae consecuencias. Este, pues nada más es lo que quería agregar. Muy bien, gracias. ¿Quién estaba en la línea esperando? A ver, Buenas noches. Sí, ¿me escucho? Sí. Natalie, sí. Ok. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues a mí la parte que más puedo destacar es como un error personal que fue de cierta forma escondido del rey David, llegó a desencadenar hasta a nivel nacional, ¿no? La decadencia. Y pues creo que la experiencia, pues como para aplicarlo personalmente, es que tengamos cuidado de esas cosas pequeñitas que intentamos ocultar, porque pues van a afectar no solo a nuestras vidas, sino a nuestras generaciones, porque vemos que después eh, cuando se le da el trono a las generaciones de David, estas lo van perdiendo igual por errores humanos. Y ya no vemos mucha continuidad ni muchas obras destacadas, aparte del rey Salomón, obviamente, ¿no? Pero posteriormente, en más generaciones, seguimos viendo errores y esta parte de la decadencia que hubo en cuanto a pecado. Y bueno, esa sería mi Gracias. aportación. Dios les bendiga. Gracias, Natalie, Dios les bendiga. Bueno, pues ya estamos de regreso después de, creo que un mes que no nos veíamos. Me fui a una cirugía, ya salí, gracias a Dios, y ahorita estamos en recuperación. Pero ya estamos de regreso y primero Dios, poco a poco vamos a ir acomodándonos mejor, eh, pues en el uso de la herramienta que necesitamos usar. Me dio gusto verles y motiven a los demás hermanos para que sigan adelante. Ya estamos a la mitad del camino. El primer semestre ya se nos fue como agua y lo que falta se va a ir bien rápido también. Es que les animo y les motivo a seguir adelante. Mucho gusto verlos y Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios lo gracias. bendiga, pastor. Gracias por su gracias. tiempo y que se mejore. Dios les Gracias. bendiga, gracias. Dios les bendiga, que te Dios les bendiga. mejores, Santiago. Gracias.